¿Conviene usar el tren rápido entre Orlando y Miami? El Brightline promete en 3 horas llevarte desde Miami hacia Orlando. Hoy te cuento qué tener en cuenta para saber si para vos vale la pena usarlo. ¿Qué tal? Yo soy Nico, aunque eso vos ya lo sabías. Y para determinar si te conviene o no utilizar el tren rápido hay que tener en cuenta varias cosas. Primero hay que comparar los costos. Las formas de conectar estas dos ciudades son las siguientes. Número 1, alquilar un auto. Tiene un costo que puede variar mucho según la categoría de auto que vos necesites, pero desde 50, 60 y hasta más de $100 por día. Por lo general, una familia tipo alquila la categoría minivan, es una camioneta para 7 personas que tiene la ventaja de que por lo general la última fila de asientos es rebatible, dejando mucho más espacio para guardar valijas, lo cual es muy conveniente. La segunda opción son los buses, como por ejemplo Flixbus y Red Coach. Un viaje en Flixbus desde el aeropuerto de Miami al de Orlando cuesta $35 por persona e incluye una valija y un carrión. Cada valija adicional te la cobran $20. Y un viaje en Red Coach cuesta entre $25 y $35 e incluye 2 valijas y 2 carrión por persona. Si necesitas adicionar más valijas te las cobran $25 cada una. El precio del Brightline varía según el día y según el horario, así que voy a presentar dos grupos de precios. Primero vamos a ir con la tarifa Smart, que es la más barata. Por persona cuesta $80 o $59,25 por cada persona si viajas en un grupo de 4 o más personas. Para los chicos de 2 a 12 años el valor es de $39,50. Pero también se pueden encontrar algunos días con tarifas desde $59 o $44 por persona si viajas en un grupo de 4 o más. Así que recomiendo que te fijes el precio en la página oficial porque, como te mostré, puede variar. El tema es que la tarifa Smart no incluye valijas y cada una te la cobran $25. Ahora, si viajas en la tarifa Premium, que cuesta $150, sí te incluyen una valija y también algunos beneficios extra como una sala VIP de preembarque. No hay que olvidarse que el Brightline no sale desde el aeropuerto de Miami, por lo cual hay que sumarle el traslado hasta la estación. Te dejo en pantalla los distintos medios de llegada y sus respectivos valores. Además de los costos, hay que tener en cuenta el cansancio con el cual llegas a Miami tras tu vuelo. Esto obviamente depende del país desde el cual viajes. En nuestro caso, Argentina, no son solo las 9 horas de vuelo, porque también hay que pasar por seguridad, hay que pasar por migración. En total, más o menos, entre la llegada del aeropuerto, el vuelo y la salida del aeropuerto, que a veces, según el horario, puede haber mucha gente en migraciones en Estados Unidos, el proceso puede terminar conllevando 14 horas. Y eso sin tener en cuenta si realizas alguna escala o si, por ejemplo, el día anterior, o sea, es decir, el día de tu vuelo, tuviste que trabajar o quizás estuviste de un lado para el otro, entonces estás más cansado todavía. De todas formas, el método más utilizado para realizar este trayecto es el auto, por la libertad que ofrece, por el espacio que tiene para llevar cuantas cosas quieras sin costo adicional, y porque en Estados Unidos de todas formas necesitas un auto. Y si lo alquilas en el aeropuerto de Orlando, te va a salir más caro que en el de Miami. Segundo factor a tener en cuenta es el tiempo. La distancia entre las dos ciudades es de 240 millas, algo así como casi 400 kilómetros. ¿En cuánto tiempo recorre la ruta cada uno de los medios mencionados? El Brightline lo hace en 3 horas y media, Red Coach lo hace entre 4 y 4 horas y media, Flixbus lo hace en alrededor de 5 horas. Y el auto es variable, todos dicen que lo hacen en 4 horas, pero si frenás en la ruta para descansar o para comer, tendrías que agregar un poquito más de tiempo, por lo cual ponele que son 5 horas. Este tiempo en auto sería tomando la Florida Turnpike, que tiene peajes algo así como $15. Si tomas la Interestatal 95, la I-95, no vas a pagar peaje, pero la ruta está en peor estado, el máximo de velocidad es inferior al de la Florida Turnpike, no hay estaciones donde frenar en el camino, por lo cual tendrías que salirte de la ruta para encontrar alguna ciudad, algún poblado, y finalmente terminarías tardando, ponele que 1 hora más, por lo cual serían mínimo 5 horas. El avión hace la ruta en 1 hora, pero en mi opinión no vale la pena. Estás muy limitado en la cantidad de cosas que puedes llevar y es muy caro, aproximadamente cuesta $200. En cuanto a comodidad, es relativo, pero el auto te da la libertad de ir por la ruta que prefieras, como de hacer la cantidad de paradas que quieras. Incluso desviarte si querés conocer alguna ciudad en el camino. Además de que no te cobran adicional por cuántas valijas o bolsos tengas. Además es un 2x1 porque alquilarlo en Orlando te va a salir más caro que en Miami y de todas formas en Estados Unidos sin auto no llegas a ningún lado.
Por todo lo que dije, es que el auto es el método más elegido para realizar esta ruta. De esta forma cubrimos todos los medios de transporte, hablamos de dinero, hablamos de tiempo y hablamos de comodidad. En base a todo lo que te conté, ahora te toca a vos analizar si es conveniente o no utilizar el Brightline. Si la información te sirvió y el video te gustó, puedes dejarme un like y también te dejo el link a mi cafecito porque mis viejos me están por echar de casa y ando necesitando dinero. Me gustaría saber tu opinión y podés dejarla acá abajo en los comentarios. Al igual que si tenés alguna duda o corrección sobre la información o sugerencia de nuevos videos. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video.